Muy buenas tardes, mis amigos y hermanos en Cristo. Una vez más, por la gracia y misericordia de nuestro Señor, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en Cristo, Gerardo Molina, compartiendo otro devocional más para uno más entre las llamas de Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en este devocional quisiera compartir mi experiencia que tuve hace algunos días en Oxnard, California, en la iglesia que se llama La Gran Comisión. Una experiencia, no diría bonita, yo diría asombrosa, porque sentí el cariño, el abrazo, el calor, el amor en Cristo de mis hermanos con los cuales estuve compartiendo por 2 años, estudiando la palabra del Señor en un seminario. Y el Señor nos dio la bendición de finalmente conocernos los unos a los otros. Y es por eso que en esta ocasión, para este devocional, quisiera irme a el libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a meditar desde el versículo 31 en adelante. Hechos 4, versículo 31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Gloria a Dios. Como les comentaba hace algunos días, el Señor nos dio la gran bendición de conocernos los unos a los otros, estos hermanos en Cristo con los que estuve compartiendo 2 años en un seminario en línea. Y a mí me tocó viajar hasta Oxnard para recibir nuestros certificados. Pero yo le comentaba a mi esposa que yo desde el instante en el que saludé al primer hermano en Cristo, yo sentí la iglesia de Hechos. Yo sentí la iglesia que describe Hechos. Porque el primer saludo que yo recibí fue un saludo muy fraternal de parte de nuestro pastor, nuestro maestro pastor Juan Manuel Cervantes. Ese abrazo, esa mano cálida, esa amistad que me transmitió, era una cosa que no la había sentido antes. Y cuando el hermano nos pasó a mi esposa y a mí adentro del hogar donde nos recibieron, pareciera como si ya nos hubiésemos conocido desde años. Y era la primera vez que nosotros nos conocíamos personalmente. Nos recibieron bien, nos trataron bien, nos recibieron con sonrisas, nos recibieron con una calidez que yo me quedé asombrado. No me sentía un extraño, me sentía parte de ellos. Y yo creo que también ellos se sentían cómodos con nosotros. Estuvo nuestro pastor que viajó desde México, estuvieron otros hermanos compartiendo. Pero ¿saben qué fue lo que pasó, mis hermanos? Que a lo mejor éramos extraños porque no nos habíamos conocido físicamente, pero compartimos el mismo espíritu. Ese espíritu que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. No es un espíritu diferente, es un espíritu con el que todos estamos viviendo y compartiendo unos con otros. Fue una experiencia tan bonita, y cuando fuimos a la ceremonia de los certificados, la iglesia cantando, la iglesia adorando, la iglesia alabando, escuchamos palabra,
nos dio nuestros certificados, todos estábamos contentos, se sentía un ambiente bonito, no había rivalidad, como dice aquí la Biblia, todos estábamos unánimes compartiendo los unos con los otros. Mis hermanos, fue una experiencia pero hermosa, hermosa. No me había sentido así en otros lugares donde yo he ido. Fue algo tan bonito que le dije a mi esposa que me quedaron ganas de regresar. Y ese es el objetivo de las congregaciones, mis hermanos. Que cuando la gente nos visite se queden con ganas de regresar. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Compartiendo el amor de Cristo. Con ese abrazo, con ese saludo, con ese primer hola, bienvenido, con eso decimos todo. Esta iglesia donde yo fui a visitar me recordó la iglesia de Hechos, en donde todos somos hermanos, en donde todos vemos por todos, donde todos nos reímos, donde todos en algunas ocasiones lloramos también. Esta es una iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, todos hermanos en Cristo. Y no se diga de la hora de la comida, los hermanos platicando, sonriendo, sirviendo, pero sirviendo con gozo, porque en cada ocasión que nos preguntaban si necesitábamos algo, siempre llegaban con una sonrisa. Qué gran ejemplo y qué gran experiencia me llevé de la iglesia de la Gran Comisión de Oxnard. Y bendigo el nombre del Señor por levantar hermanos y congregaciones de ese tipo. Esos hermanos, esas congregaciones que marcan la diferencia en el lugar donde están. Y eso es lo que también tenemos que hacer, marcar la diferencia, así como Cristo marcó la diferencia en el mundo. Muchos no creen en Él, pero es verdad. Muchos dudan de Él, pero es verdad. ¿Por qué? Porque Él marcó la diferencia. Mis hermanos, si todos fuéramos así, yo creo que el mundo cambiaría. Pero desgraciadamente el mundo está invadido del pecado y las cosas malas no las podemos evitar. Pero entre nosotros debería de haber una hermandad, un apoyo, un cariño, una solidaridad entre nosotros. Deberíamos de ser un solo cuerpo y un solo cuerpo luchando y predicando por el Evangelio. Gracias, mis hermanos de Oxnard, por la bonita experiencia que me hicieron pasar. De corazón se los digo. Me quedaron ganas de regresar y lo voy a hacer si Dios permite. Pero quisiera decirles que para mí ustedes son la iglesia de Hechos. De Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 versículo 32. Todos tenían todas las cosas en común y todos veían por todos. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron, por mi esposa, por mí, por hacernos sentir bien, por compartirnos su amor en Cristo, por compartirnos su amistad. Dios me los bendiga, los prospere, bendiga sus ministerios, bendiga la obra, bendiga a su pastor, que también juega una parte muy importante, porque una hermana dijo: lo que el pastor promueve, él también lo hace. Y el pastor es un pilar en las congregaciones, porque si el pastor no da el ejemplo, los hermanos, las ovejas no lo van a hacer. Pero incluso su pastor, con una sonrisa siempre en la cara, con un gracias, con un por favor, con un te ofrezco algo más. Eso es lo que marca la diferencia, mis hermanos. Y muchísimas gracias por el amor recibido en esos 2 días que estuvimos ahí. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Bendito Padre, Dios eterno, alabado y glorificado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, primeramente porque nos permitiste terminar ese seminario, Señor, 2 años estudiando. No fue fácil, Señor, pero sabemos que tú fuiste
el que sostuvo esa obra, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que compartieron conmigo. Gracias, Señor, por esa amistad, por ese amor, por ese cariño. Gracias, Padre, por permitirnos tener la experiencia de ir a visitarlos, conocerlos, convivir, comer entre hermanos, reírnos, gozarnos, Señor, en el Espíritu. Gracias, Padre, porque sabemos que en cada uno de nosotros tú tienes algo más, Señor, que vas a hacer. Porque nosotros ya somos instrumentos tuyos, ya somos siervos tuyos, Señor. Y solamente estamos aquí esperando a que tú des la orden, Señor, para seguirte sirviendo en lo que tú nos llames. Gracias por nuestros maestros, pastores, Señor, que dedicaron mucho tiempo en los estudios, en las enseñanzas. Gracias por su paciencia de los dos hacia con nosotros, Señor. Bendice su ministerio, sus familias, su hogar, Señor, sus finanzas, su salud, sus hijos. Que todo sea próspero, Señor, pero sobre todo, que te sigan buscando a ti, que sigan teniendo ese amor y esa pasión por estudiar, aprender y después enseñar tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de ellos y gracias, Señor, por esta estación de radio en la que el objetivo es llegar a más gente, Señor, para traerlas a los pies de Jesús. Gracias, mi buen Señor y Dios, por todo lo que nos das, por lo que nos has dado, Señor, por lo extra que nos das, pero sobre todo, por tu misericordia, por tu paciencia y tu bondad. Alabado y glorificado seas. Bendice la iglesia, la gran comisión de Oxnard, Señor. Que sea próspera y que todos sigan teniendo ese enfoque que es predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Pero todos unánimes, Señor, en un solo espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, con la bendición de Dios me despido, esperando a que, si Dios permite, nos podamos escuchar la semana que viene. El Señor me los bendiga y tengan excelente semana. Amén.